termina toda la creación, ¿verdad? Vemos el relato de Génesis. Dice que Dios hizo las lumbreras en los cielos y vio que era bueno. Y después continúa el relato bíblico de Génesis, ¿verdad? Hizo la separación entre las aguas y los cielos y vio que era bueno. Hizo todas las plantas, todos los animales, toda la naturaleza y vio que era bueno. Y vemos durante el relato, ¿verdad?, del capítulo 1 y parte del 2 del Génesis, que todo lo que Dios había hecho era bueno. Cuando miramos la naturaleza, por ejemplo, nosotros mismos nos asombramos, ¿no es cierto? Platicaba con la hermana Marilyn, ¿verdad?, quien pudo venir el jueves, fue maravilloso, ¿verdad?, con ella. Platicábamos con ella cuando veníamos, cuando andábamos circulando aquí por la ciudad, y a nosotros nos encanta, Claudia y a mí nos encanta esta época después de las lluvias, no tantas como nos caían hoy, pero después de las lluvias, sobre todo aquí atrásito en el Cerro del Grillo, cuando venimos sobre la carretera, está todo verde, 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 y después tiene una tonalidad, precisamente como de ese amarillito que está ahí. Y nosotros decíamos, wow, parece un tapete así lindo, lindo, precioso. Y uno se acerca y son unas florecitas chiquititas, chiquititas, pero son tantas y tantas y tantas que de lejos se ve así, ¿verdad? Las coloraciones o las tonalidades de uno y de otro, y se ve padrísimo. Y digo, wow, qué increíble. Pues solamente, miren, mirando este ramito que le regalaron a la hermana, no se lo pudo llevar, entonces nos lo quedamos como herencia. Mire qué colores tan vivos, tan bonitos de uno y otro, y nos asombramos nosotros mismos con la propia naturaleza. Vaya, hoy hay canales de televisión que solamente se dedican a eso, ¿verdad? National Geographic, Nat Geo y Will no sé qué, History Channel. Bueno, eso es más sobre historias de época de la historia, sobre datos históricos del hombre, pero me refiero yo a Discovery Channel, ¿no? Que ven la naturaleza y los animales y cómo se comunican los delfines y nos asombra todo eso. Y cuando yo miro toda esta perspectiva de la creación, yo digo, ¿cómo podremos asombrar o cómo podemos llamar la atención de un Dios que ha creado todo esto? Es difícil, ¿no? Poder decir, es que yo voy a llamar la atención de Dios cuando Él hizo y creó todas estas cosas que a nosotros nos deja así, ¿verdad? A veces vemos un programa de esos y vemos, por ejemplo, no sé, los tiburones o cómo cazan los leones y nos quedamos así de, wow, o del cuerpo humano, ¿verdad? ¿Cómo funciona el cuerpo humano? ¿Cómo funciona el cerebro? ¿Cómo funciona cada parte de nosotros? Y nos quedamos así asombrados cuando están los científicos, ¿verdad?, estudiando al respecto de esto. Yo digo, ¿cómo será posible que alguien que creó todas estas cosas maravillosas desde nuestro propio organismo, nuestro propio cuerpo, pueda ser asombrado? ¿Cómo poder asombrar a un ser tan majestuoso, tan poderoso, tan creativo, ¿verdad?, en hacer todas estas cosas como para decir, yo quiero llamar tu atención? ¿Cómo llamar la atención de un ser tan majestuoso como es Dios, como es nuestro Dios? Y esto es lo interesante precisamente de nuestro mensaje en esta mañana, ¿verdad? ¿Cómo poder llamar la atención de Él? Hay 3 pasajes que vamos a estudiar en esta mañana al respecto de situaciones que llamaron la atención de Jesucristo. Y esto es importante. El primero de ellos está en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 1. Marcos, capítulo 2, versículo 1. Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Dice que era tanta gente en aquella casa, era una casa más pequeña seguramente que aquí donde estamos nosotros, pero era tanta gente, y seguramente muchos de ellos con inquietudes, con preguntas, con necesidades. ¿Cómo llamar la atención
solamente en este lugar, ¿verdad? Ya no hablemos de la humanidad, solamente en este lugar decir, hey, atiéndeme a mí primero, ¿verdad? yo tengo una necesidad. Jesús, por favor, mira, yo tengo una necesidad, a mí, atiéndeme, ahorita que los demás esperen, ¿verdad? No creo que la gente estuviera haciendo así precisamente fila, ¿verdad? A ver, primero uno pasaba, oraba y el que sigue, y no creo que fuese así, ¿verdad? Él llegó y estaba en esa casa y la gente supo y se agolpó y empezó a llenar la casa y ya no había más espacio para nadie más entrar en esta pequeña casa. Entonces, ¿cómo poder llamar el calor, la incomodidad, verdad? A veces aquí nosotros que tenemos este lindo espacio, sentimos un poquito de calor, por favor, ábrele la puerta, o ciérrale, o porque nos sentimos, verdad, a veces abochornados. Imagínense aquella multitud en aquella pequeña casa. Entonces, dice el versículo 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Ya de por sí era una dificultad poder pasar en medio de la multitud. Y luego traer cargando, ¿verdad?, a una persona en una camilla, en un camastro, ¿verdad?, era muy difícil. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Yo no sé, ¿verdad? Algunos historiadores hablan que posiblemente era la casa de Pedro, de su suegra, pero no dice, ¿verdad?, el texto, no podemos pensar bien quién era, la casa de quién era, pero claro, que las construcciones de aquella época y de aquellas regiones no son como las nuestras, ¿verdad? Por ejemplo, en Brasil, en la tierra de mi esposa, prácticamente todos los techos son de teja, entonces es muy sencillo, digo relativamente sencillo, ¿verdad? Porque no es tan fácil poder mover las tejas y destejar, no sé si estoy hablando bien español, el techo, ¿verdad? Y estos muchachos, pues no sé a quién se le habrá ocurrido, pues vamos a subirlo. Mire, primero para subirlo, agárrate unas cuerdas, amárralo bien y échalo para arriba. Y una vez allá arriba entre que uno agarraba y otro quitaba, y para quitar el techo, dice, pues ahora sí, por aquí arriba lo vamos a echar, lo vamos a meter. Pero mire qué interesante, dice en el versículo 5, al ver Jesús, ¿al ver qué? Mire, a Jesús no le llamó la atención el que aquel, porque seguramente se escuchaba, ¿verdad? Alguien en la azotea, si usted, aun y cuando nuestras casas son, ¿verdad?, de cemento, pues cuando anda alguien arriba se escuchan los pasos. Seguramente ya había llamado la atención. Oye, pues sal, asómate, ¿verdad?, que andan haciendo unos allá arriba. O sea, no fue esto lo que llamó la atención de Jesús, no fue el hecho de que hayan quitado un pedazo del techo y se hubiesen asomado sus cabezas, ¿verdad? Todos aquí hablando y estudiando, y de repente ven unas cabezas allá arriba. No fue eso lo que llamó la atención de Jesús. ¿Qué fue lo que llamó la atención de Jesús? La fe. La fe. Y ni siquiera del paralítico. ¿De quién? De ellos. De los que llevaban a este hombre, de los que estaban cargando a este hombre. Fue esto lo que llamó la atención de Jesús, no la propia circunstancia de lo que ellos ya estaban haciendo. Es pues la fe de ellos lo que llamó la atención de Jesús e hizo que separara. Yo no sé cuál era la enseñanza que estaba dando en ese momento. Todo lo que Jesús enseñaba era maravilloso, era precioso y era importante. Pero en ese momento paró todo dentro de aquella casa, ¿verdad? Todos los que estaban ahí, yo creo que Jesús, a ver, calma, dejen ver a estos muchachos qué es lo que traen, porque me llama la atención lo que están haciendo. Paren todo, paró todo para ponerle atención a estos 4, ni siquiera era el paralítico, a estos 4. Y entonces dice que empezaron a bajarlo, ¿verdad? Y cuando bajan a este hombre, Jesús dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Mire, ellos iban con una necesidad. Ellos iban con la necesidad de que su amigo, seguramente apreciaban mucho, fuese levantado de aquella situación. Pero cuando ellos bajan a aquel hombre, pues lo que esperan es que Jesús le diga: has sido sano, ¿verdad? Levántate y ve, agarra tu lecho y vete a correr, a caminar. Dice: no, tus pecados te son perdonados.
Y esto llama nuestra atención porque es una constante que usted va a ver durante el relato de los evangelios, que cuando Jesucristo sanaba a alguien, no era la expresión ha sido sanado, sino ha sido salvado. Tus pecados te son perdonados. Inclusive esto generó una discusión entre los que se encontraban en este lugar y se decían entre ellos, ¿quién es este para perdonar pecados, verdad? Pero lo que movió a Jesús para perdonar los pecados de fue la fe de aquellos 4. Y esto fue lo que paró lo que Jesús estaba haciendo en este momento. Y esto llama nuestra atención. Segunda historia. Ahí mismo en el capítulo 5 de Marcos, versículo 25 en adelante, Marcos 5:25, dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volteándose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Si miramos un poco el contexto de esta historia que estamos viendo aquí, ustedes van a ver algunos versículos antes que llega Jairo, uno de los hombres importantes de aquella época, a hacerle un pedido a Jesucristo, porque su hija estaba muy mal, literalmente se estaba muriendo. Es decir, fueron a pedirle a Jesús a que fuera a atender una urgencia en aquel momento. Era algo urgente, era de menester, era levantarse e ir a atender porque literalmente se estaba muriendo esta niña. Pero Jesús, al ir detrás de ver qué es lo que pasaba con esta niña, pues se le agolpó otra vez la multitud, y no era él solo, iba acompañado de muchísima gente de al lado de él. Esta mujer escuchó de este Jesús, y entonces dice el texto que acabamos de leer, ella estaba profundamente desesperada. ¿Cuánto tiempo llevaba en la situación que estaba? 12 años. Mire, estamos hablando aquí un poquito de una cuestión natural de la mujer, ¿verdad? Cada mes las mujeres tienen una cuestión hormonal que genera que haya un sangrado natural, ¿verdad? Para cada una de las mujeres, y esto genera una descompensación hormonal, emocional, física, anímica y un montón de cosas. ¿O no es así, amadas hermanas? Es terrible para ustedes todas estas circunstancias por las que pasan cada mes. Imagínense, no un mes, no 4 o 5 días, que es normalmente, ¿no? El periodo o el tiempo que tarda esta situación en las mujeres. Estoy hablando de biología y una cuestión normal del ser humano, y en este caso de las mujeres. Imagínense que no son 5 días, sino un mes. ¡Qué terrible! Y no era un mes, eran 12 años. 12 años, perdón por la palabra, ¿verdad? Menstruando. Y recordemos que en aquella época no había toallas femeninas. Híjole, qué terrible. O sea, para empezar, físicamente, pues el olor de sangre escurriendo literalmente todo el tiempo con esta pobre mujer. Deje de eso. De hecho, dentro de la ley judaica, usted puede mirar, precisamente habla, ¿verdad?, sobre esto, que cuando las mujeres estaban en este periodo, ellas tenían que salir del campamento y mantenerse, por una cuestión de higiene, ¿verdad?, separadas del resto, y tenían que estarse limpiando. Era todo un proceso que usted lo ve en la propia escritura, habla sobre esto. Y ellas tenían que estar de alguna manera alejadas del resto de las personas por una cuestión de salubridad, por una cuestión de higiene, ¿verdad? Entonces ellas no podían estar en la convivencia con los demás por obvias razones. Además de esto,
pues toda la descompensación anímica, emocional que genera en muchas, en algunas no tanto, en otras, ay, santo Dios, misericordia, ¿verdad? Y además de todo esto, pues imagínense si nos sangra tantito la nariz, muchos nos angustiamos, ay, me está sangrando, ¿verdad? Ahora imagínense directo, o sea, el desgaste físico que esta mujer estaba presentando. Seguramente estaba anémica, tenía anemia, y no era de que pues iba cada 8 días a que le pusieran transfusión.